Bienvenidos a una semana más, a una entrevista más aquí en A Fondo. Y el día de hoy vamos a hablar con una especialista sobre, pues, cuál es el pronóstico que se espera para esta temporada de ciclones tropicales 2020. Y tengo el gusto para ello de saludar nuevamente aquí en este espacio a Jorge Garza, director de Medmex BCS. Bienvenido, Jorge, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy súper agradecido. Y aquí tenemos toda la información precisa por lo que podemos esperar para esta temporada de ciclones tropicales 2020. Pues casi cada año te invitamos para que nos hables, ¿no? de qué es lo que se espera. Y bueno, ¿cuáles son las noticias que tienes para esta temporada, Jorge, que pues ya inició desde el pasado 15 de mayo y será hasta noviembre cuando termine? Pero ¿qué es lo que esperemos, qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo prepararnos? ¿Qué es lo que vislumbras tú de acuerdo a los pronósticos? Sí, mira, te platico, para esta temporada 2020 tenemos la presencia de un fenómeno que es el fenómeno de la Niña. Y este fenómeno se traduce en temperaturas de la superficie del mar mucho más frías de lo normal. ¿Y qué significa esto? Que cuando se forme un ciclón tropical no va a encontrar la energía suficiente como para que sea un ciclón tropical intenso. Por lo tanto, el pronóstico para esta temporada se estima de una temporada relativamente por debajo del promedio. Y no se descarta que se forme algún ciclón tropical de categoría 3, 4, 5 o ciclones tropicales, huracanes categoría 1 o 2, pero me refiero a que cuando se forma un huracán intenso en una zona del Océano Pacífico donde la temperatura del mar está relativamente fría para su evolución, este ciclón tropical va a perder intensidad. Entonces, lo que podemos esperar en cuanto a lluvias, también se va a ver una disminución notoria en la cantidad de lluvia. Pues podemos esperar, por ejemplo, en Los Cabos tenemos un promedio en San José del Cabo de unos 280 milímetros al año. Este año podemos esperar entre 180, 220, un poco por debajo de lo que suele llover, pero igual no descarto que en el mes de septiembre, que es cuando realmente tenemos la mayor actividad, algún ciclón tropical se acerca a la península. Y digo esto porque a pesar que tengamos un año que se espera por debajo del promedio, Los Cabos tiene a nivel nacional el mayor número de impactos promedio por año. Entonces, aún así, a pesar del pronóstico por debajo de lo normal, tanto a lluvia como ciclones, algún ciclón tropical por ahí nos va a estar afectando precisamente en septiembre. Y te comento, de hecho, recién tuvimos a la depresión tropical 4E que nos dejó lluvias muy ligeras hace unos días aquí en el municipio de Los Cabos. La próxima semana tenemos un posible desarrollo tropical muy interesante que ya estaré dando la información, que pasará muy lejos de la península, pero sí va a estar dejando lluvia para finales de la semana que entra. Ok, pues ojalá que pues esto pues en parte es buena noticia, ¿no? Si bien sabemos que necesitamos de lluvias, pero más que sean benéficas, más que el impacto de algún fenómeno, ¿no? Porque ya tenemos bastante con esto del coronavirus como para que todavía se complique más con una Así es. situación de algún fenómeno hidrometeorológico, Jorge. Pero entonces podríamos esperar menos lluvia que el año pasado, porque el año pasado, recuérdame, creo que no tuvimos afortunadamente el impacto directo de algún fenómeno, ¿no? Sí los tuvimos un poco cerca, sentimos sus efectos en lluvias, en oleaje elevado, en algo de vientos, pero en sí no tuvimos el impacto de uno. No sé si tú lo recuerdes, Sí. ya lo estabas corroborando, pero entonces podríamos esperar menos lluvia que el año pasado. Es correcto. Fíjate que está pasando algo curioso y yo me atrevo a decir que se ha ido como recorriendo esa temporada de lluvias. Lo que normalmente iniciaba en verano, por ejemplo, junio, finales de junio, julio, hace unos años, ahora esto se ha visto que se recorre hasta agosto, cuando se forman las tormentas tropicales o cuando se forman las tormentas locales aquí en San José del Cabo, en la zona del aeropuerto. Y por ejemplo, el año pasado, te comento, fue algo muy curioso. Sí tuvimos lluvia, lo que fue agosto, septiembre, y alguna amenaza distante de un ciclón tropical, pero realmente lo que pasó fue noviembre, fue cuando tuvimos mucho más lluvia. Fueron 2 semanas de lluvias muy fuertes, que han acumulados por arriba de los 400 milímetros, 300 milímetros, y de hecho fue una lluvia tardía, ya estando en noviembre, una lluvia con ese aire tropical, por así decirlo, y acabamos el año pues con una cantidad de lluvia pues importante para el municipio, acumulados muy por arriba del promedio. Entonces este año puede ser que nos quedemos, como te comentaba, por debajo, o sea, bastante por debajo del promedio y que sería pues nada que ver con el año pasado.
te digo, no descartamos que alguna tormenta o huracán nos dé un susto, por así decirlo, sin que nos afecte directamente. Y sí se espera lluvia fuerte en algún momento, lluvia muy fuerte, pero si sumamos toda esa cantidad de lluvia que se pueda presentar durante la temporada, realmente va a ser por debajo de lo normal. Al menos de que pase a algo diferente. Por ejemplo, los científicos están estimando que sí tendremos el fenómeno de la niña este año. Va a iniciar a finales de verano, principios de otoño, pero la tendencia, estaba yo analizando los porcentajes, va a ser más entre un año neutro que un año de fenómeno de la niña. ¿Qué es año neutro? Realmente pues tenemos condiciones dentro de lo normal, pero pues ahí los científicos aseguran que sí va a ser año niña. Entonces, el comportamiento ha ido cambiando muchísimo. Ya no son los tiempos de antes de que llovía en junio, julio, que exactamente era muy marcado esa presencia de las tormentas en las partes del municipio de Los Cabos, en la zona de Santiago, Miraflores, Caduaño, y se ha ido recorriendo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa tendencia. Y de hecho, el próximo mes se va a hacer una actualización del pronóstico del fenómeno de la niña. Y te comento, Ale, que sí, por lo pronto, estimo un año pues no tan lluvioso como el año pasado y es posible que veamos recorrido esa temporada, veamos lluvias fuertes tal vez en agosto, septiembre, octubre y pues todo depende, ¿no?, del comportamiento final. Oye, para quienes no somos tan especialistas, ¿no?, en todo este rollo meteorológico, ¿a qué te refieres cuando dices el fenómeno del niño, cuando dices el fenómeno de la niña, que es en este caso ahorita el que tú haces bastante referencia? ¿A qué te refieres? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos explicar este término a la población? Sí, claro, mira, el fenómeno del niño realmente nació gracias, o bueno, ese nombre se acuñó gracias a unos pescadores en Sudamérica que durante el meses de diciembre, precisamente en Navidad, se daban cuenta que la temperatura del mar era más cálida de lo normal, de hecho, al nivel del Ecuador, y se daban cuenta que la temperatura estaba muy cálida, los tipos de peces eran diferentes, el comportamiento tanto de lluvia, de temperaturas, era muy diferente en esa zona del Sudamérica. Y otros años realmente se dan cuenta que la temperatura del mar era mucho más fría. Entonces, ese manchón, esa diferencia de temperaturas muy altas que se registraban sobre la superficie del mar en el área del Ecuador, en Sudamérica, pues decían, ¿qué está pasando? Entonces, realmente relacionaron la Navidad con el niño Dios, el nacimiento del niño Dios, y decía, bueno, vamos a llamarle el niño, pues como para diferenciar, por ejemplo, esto de este comportamiento, este fenómeno natural. Y cuando vemos en el Océano Pacífico un análisis de temperaturas de satélite y por mediciones de las boyas en el mar, se detecta que la temperatura, por ejemplo, en las Islas Galápagos, a nivel del Ecuador, al sur del Océano Pacífico, es mucho más cálida y es como un cinturón, una mancha de altas temperaturas que casi llega de Oceanía hasta Sudamérica, y esa anomalía de temperatura se le llama el niño. Y la contraparte, la diferencia, cuando esa parte del Ecuador en el mar se enfría más de lo normal, se le llama la niña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué repercute, por ejemplo, en México? Por lo general, cuando es fenómeno de niño en México, tenemos más lluvias, más calor, más ciclones tropicales. Realmente son años muy activos en cuanto a ciclones tropicales. Y en Baja California Sur es algo curioso. Por ejemplo, en Los Cabos, cuando hay fenómeno de niño, esperaríamos un año muy lluvioso. Y sí llueve, pero se mantiene dentro de lo normal. En cambio, con el fenómeno de la niña, hay mucho menos huracanes, es más frío la temperatura del Océano Pacífico. En México significa sequía en gran parte del norte de México, del suroeste y de la península de California Sur. Y, por ejemplo, en Los Cabos se traduce en eso, ¿no? En altas temperaturas, no tan extremas, pero es muy seco el ambiente y menos lluvia. Y en esa transición de fenómeno de niño que hace mucho calor, fenómeno de la niña que hace mucho frío, existe un año normal que se llama año neutro. Y curiosamente, en Los Cabos, en años neutros, tenemos lluvia, pero muchísima lluvia, más de lo normal. Por ejemplo, con Lidia fue un año neutro y tuvimos acumulados sorprendentes por arriba de los 600 milímetros. Entonces, en este caso, para Baja California Sur y Los Cabos, un año neutro, sin ninguno de los dos fenómenos que anteriormente mencioné, es año de mucha lluvia. Año niña es menos lluvia y año niño lluvia dentro de lo normal. ¿Y de qué depende que haya un año neutro? No depende de nada, es como
cuando pasa de una fase a otra, siempre va a haber un momento que es neutro, que no va a haber ninguno de los dos fenómenos. Y a veces puede ser que dure 2 años o 3 años esa transición de pasar de un fenómeno del niño a la niña. Y puede que un año neutro dure a lo mejor 8 meses, 12 meses, 15 meses. Los años niños pueden durar un periodo breve, tal vez de 4 meses o un año. Entonces, no depende realmente nada de un factor externo, ni del hombre, ni la inclinación de la Tierra. Entonces, realmente es algo cíclico de la Tierra. A veces, bueno, se ha visto que el fenómeno de los niños y la niña está siendo más constante que otros años, pero habría que verificar en años anteriores en la historia si esto es cíclico. Pero te digo, no depende de nada del humano por lo pronto que sea comprobable, y es nada más año neutro del paso de un fenómeno al otro. Y entonces ahorita, por lo tanto, tenemos pues el año de la niña, ¿no? Es correcto. Esto, por ello también hemos entonces sentido que las temperaturas cálidas se han tardado en llegar, porque por ejemplo el año pasado yo recuerdo que pues era por ahí de mayo y ya estaba muy fuerte el calor, pero ahorita como que se ha atrasado un poquito, ¿no? Apenas ya a finales de junio es cuando empezamos a tener temperaturas un poco más altas. ¿Esto también tiene que ver? Es correcto. Y para las personas que nos están escuchando desde Cabo San Lucas, por ejemplo, no me van a dejar mentir, o en Todos Santos, recientemente, todavía a inicios de junio, finales de mayo, inicios de junio, había momentos en los que, por ejemplo, Cabo San Lucas reportaba temperaturas en el día de 22, 25 grados y con mucho viento, se sentía incluso hasta frío. Había momentos que se reportaron bancos de neblina en el Océano Pacífico, desde Cabo San Lucas en Todos Santos hasta la fecha tienen temperaturas muy agradables, máximas de 22, 25, cuando aquí en San José del Cabo, que estamos del lado del Golfo, California, tenemos temperaturas de 33, 37, a lo mucho 39, porque de plano ya es mucho esa falta de agua y el aire cálido que nos llega del Golfo, California, pero estamos, por así decirlo, por debajo de lo que debería ser el calor. Otros años sentimos el calor intenso desde los 40 grados a junio, prácticamente mayo, junio, y el hecho de que se sienta ese aire agradable todavía en las mañanas a veces es porque la temperatura del mar en el Océano Pacífico está entre los 22, 25 grados cuando mucho, y la brisa del mar que llega desde el Pacífico hacia la península nos ayuda a refrescar esas temperaturas. Ok, con razón, sí, muy positivo, lo bueno todavía, ¿no? Que no hemos Sí, sentido ese calor intenso del verano. Oye, Jorge, y por sí. ejemplo, ¿por qué los meses más críticos o bueno, donde tenemos la proximidad o la amenaza más cercana de algún fenómeno, luego a veces se da como entre finales de agosto, septiembre, todavía un poco de octubre? ¿A qué se debe esto? Esto ya es realmente porque en esos meses ya estamos a casi de finalizar, por ejemplo, el verano, y ya todo el calor y la radiación del sol ya llegó al océano. El océano absorbe todo ese calor. Es cuando las temperaturas del mar alcanzan su valor máximo. Por ejemplo, ahorita al sur de las costas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, las temperaturas del mar están entre los 26 a 29 grados. De hecho, la temperatura ideal para un ciclón tropical que pueda ganar intensidad y sobrevivir bien es arriba de los 26 grados. Entonces, por ejemplo, ahorita en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, la temperatura del mar está entre los 24, 25, 26, no tan aceptable para que se forme un ciclón tropical, pero ya a finales de agosto, septiembre y todavía a inicios de octubre, ese calor ya comienza a ser absorbido por el Océano Pacífico en zonas donde ahorita está frío. Además que las corrientes marinas también cambian mucho. Tenemos corrientes marinas que llegan, por ejemplo, desde Alaska y cubren todas las costas de California, en Baja California. Te comento que en las costas de Tijuana, en Ensenada, la temperatura del mar está entre los 15 y 17 grados, que es realmente muy, muy fría esa zona. Y las corrientes marinas también para esas fechas suelen cambiar y comienza a llegar a corrientes marinas mucho más cálidas desde el Océano Pacífico tropical. Entonces, en esos momentos es cuando cualquier baja presión, onda tropical, que son bajas presiones que llegan desde África, pasen por esa zona de altas temperaturas del mar, aprovechan al máximo todo el calor, toda esa energía y explota, por así decirlo, esa formación ciclónica. Y ya a finales, por ejemplo, de octubre, noviembre, ya la temperatura comienza a bajar en el mar porque llegan más nublados del Océano Pacífico, cambia la corriente marina y llega brisa marina, neblina, por ejemplo. Entonces, menos horas de luz solar igual reduce este calentamiento.
Ok. Oye, y por ejemplo, en cuanto a las temperaturas, también ya ahorita dábamos un preámbulo, pero ¿cómo habrá de sentirse este verano también para Los Cabos? Sí, mira, estuvimos registrando temperaturas aquí en San José del Cabo de hasta 39 grados a aproximadamente 2, 3 semanas. No duró mucho ese proceso y en los próximos días las temperaturas van a estar en el rango de los 33 a 36 grados. No va a subir mucho porque ya tenemos entrada de humedad y la humedad del Océano Pacífico va a regular muchísimo que no suba tanto la temperatura. Pero aquí viene el problema. Al momento de que llegue la humedad del Océano Pacífico y aunque la temperatura no suba tanto, se va a sentir ese famoso bochorno, ese calor sofocante. Entonces, si sumamos 33 a 36 grados con humedad arriba del 40-50%, pues la sensación térmica de la piel va a ser arriba de los 40-45 grados. No se compara, como te comentaba hace unas semanas, que sí llegamos casi a los 40 grados, pero no había humedad y realmente se podía soportar ese calor. Sí molestaba a la piel, pero no es como ese calor bochornoso que está por llegar. Entonces vamos a esperar julio, agosto, con unos picos de temperaturas igual a 38 grados. San José del Cabo, zona norte, pegada al aeropuerto. San José del Cabo, área del centro, área zona hotelera, se va a ver regulada por la brisa marina, 33, 35 grados. Y en Cabo San Lucas, igual los 30, 32 grados, pero con la humedad va a ser muy bochornoso. Y las mínimas, pues ya no van a ser tan agradables, mínimas arriba de los 25, 27 grados. Y en algún momento que nos llegue a llover por alguna tormenta, sí nos va a refrescar tal vez por unas cuantas horas en ese momento, pero te digo, esa humedad que va a dejar la tormenta o la lluvia, pues no va a favorecer mucho en la temperatura. Ujú. Entonces, podríamos decir que podría registrarse un verano más intenso, más caluroso que el del año pasado. Mm, No, de hecho, podemos decir que va a ser un año cálido, caluroso, sofocado, pero como el fenómeno de la niña sí persiste y realmente nace a finales de verano, lo que nos va a ayudar mucho es que si la temperatura del mar se mantiene fría, esas brisas marinas de repente que nos puedan llegar nos van a regular. Sí van a haber días, no miento, van a haber días muy cálidos, muy sofocantes, e incluso hasta los 40 grados en algunos puntos del municipio del norte de Los Cabos, pero en dado caso que nos llegue una brisa marina del Océano Pacífico con el fenómeno de la niña, nos va a regular en algún momento esa temperatura. No como otros años en los que, te comento, desde junio hasta octubre todavía teníamos temperaturas muy cálidas. Incluso recuerdo unos diciembres que teníamos máximo de 33, 35 grados, cuando lo normal es realmente estar por debajo de los 25 grados. Ujú. Oye, y platícanos, bueno, pues tú constantemente te estás preparando, te estás capacitando en estos temas, pero recientemente también, incluso para Mega Noticias nos dabas a conocer que cuentas ya con una, no sé si el nombre correcto sea estación meteorológica o algo donde le vas a dar seguimiento en tiempo real a todas las tormentas. ¿Es correcto esto? Pues sí, es correcto. Fíjate, la estación meteorológica la instalé en el 2010. Esa estación meteorológica fue un regalo por parte de mis papás por graduarme de la universidad. Yo tenía años queriendo una estación meteorológica, aunque esto de la meteorología inició como meramente un hobby. Al traspaso del tiempo me he ido preparando, he ido estudiando, tomé algunos cursos de cambio climático para titularme en la universidad y hice algunos estudios y ayudándome en la estación meteorológica, la llevo pues más de 8 o 10 años de registros de datos y esos datos pueden ser observados en tiempo real en Internet, en páginas donde, por ejemplo, la famosa página de Wonderground o Weather Underground, donde tú pones a José del Cabo y te van a aparecer ya varias estaciones meteorológicas en el municipio que ha sido de varios años de pláticas con conocidos que se animen a comprar su estación meteorológica, que las instalen y van a ver en tiempo real, por ejemplo, la de Mednex en Zacatán, en San José del Cabo, y van a ver cuando llueve, la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la presión atmosférica y las tendencias que se pueden estar presentando por el paso de algún ciclón tropical, por algún evento invernal, por ejemplo. Y esto te comento, también agregué un sensor extra, agregué una cámara que está transmitiendo en tiempo real para que puedan observar las condiciones del cielo, las condiciones meteorológicas, que es como un complemento más a la estación. Esta cámara pueden también buscarla en internet. De hecho, precisamente en la aplicación de Windy, la famosa aplicación de Windy, donde consultamos los pronósticos meteorológicos, ahí pueden ver la cámara y van a ver cuando las tormentas se forman en tiempo real
desde el norte de San José del Cabo hacia el aeropuerto. Es un complemento más. De hecho, esperamos en los próximos meses agregar más sensores que favorezcan el mejor estudio de las condiciones meteorológicas en Baja California Sur. Okay. Y también sigues teniendo en varios puntos, por ejemplo, digamos, estas herramientas que te ayudan a ver cuánto ha sido la acumulación de agua cuando llueve para tener todos estos reportes. Así es, sí, tenemos una serie de pluviómetros. Hace ya casi cerca de 3 años estuve inicié con el proyecto de regalar pluviómetros. El pluviómetro es un instrumento que nos ayuda a medir la precipitación acumulada en algún punto determinado. Entonces estuve regalando una serie de pluviómetros a todas las personas que que querían unirse a esta red de información, que les guste por la observación meteorológica, la naturaleza. Y estuve regalando en puntos de Cabo San Lucas, en San José del Cabo, en la ciudad de La Paz. De hecho, todavía logré llevar unos pluviómetros a Sinaloa, Nayarit, y precisamente hace menos de un mes mandé un pluviómetro a Jalisco. De hecho, está reportando ya en tiempo real en Tapalpa, Jalisco. Entonces, esta red ha ido creciendo y de hecho, pues es muchísima la ayuda que las personas cooperen con esta información por ese gusto a la observación y toda esa precipitación, ese análisis de datos que ellos me mandan cada vez que llueve, se hacen mapas, se hacen estudios, se analiza el comportamiento de los fenómenos del niño, del fenómeno de la niña. Realmente es muy importante y sobre todo aquí en Los Cabos, que sabemos que cuando llueve, llueve por cuadras, llueve por colonias, entonces podemos determinar en qué punto de la ciudad llovió más y saber por dónde va a escurrir el agua, por qué avenidas, por qué calles. Y igual también, por ejemplo, ayuda muchísimo para saber si llueve en Miraflores, por ejemplo, en Santiago, qué cantidad de lluvia fue la que cayó y determinar en qué momento puede escurrir esa agua por la zona, por ejemplo, de la playita, que ahorita ya tenemos puente, pero anteriormente se cortaba la comunicación. Entonces, ayuda muchísimo. Es una herramienta muy importante y quiero mantenerme en ese margen. A quien esté interesado y me pueda contactar vía redes sociales de algún pluviómetro, por ejemplo, que se instale en el corredor turístico, en zonas donde no hay información, con todo gusto vamos a estar trabajando en eso. Perfecto. Pues muy bien, Jorge, como siempre yo quiero agradecerte tu disposición para darnos toda esta información muy valiosa para toda la población y de mucho interés en esta época. Y pues no sé si tengas algún mensaje en especial que quisieras dar a la población, algún dato importante que creas que se nos haya escapado. Pues mira, nada más quiero aprovechar este tiempo para agradecer a todos quienes nos están viendo, a nuestros lectores en MEDMEX Baja California Sur, por toda la información, que están siempre al pendiente, las lecturas, los mensajes, los comentarios. Y es muy importante que nos mantengamos en el margen de seguir la información precisa y real de fuentes oficiales. Mi información está procesada por medio de fuentes oficiales, evitar transmitir fake news o noticias falsas que circulan mucho y más en las temporadas climas tropicales, que se presta mucho a compartir noticias viejas, noticias de hace muchos años, o se inventan nombres o ciclones tropicales que realmente no existen, o aprovechar de ciertas situaciones para generar ese temor. Es realmente invitarlos a verificar siempre la información que llega, ver la fuente en la que procede esta información y se vale preguntar antes de compartir esos datos, evitar el pánico, y menos en estos momentos de este año que ha sido muy difícil para todos. Y realmente es eso, y apegarse mucho a los medios de comunicación, que también los medios de comunicación aquí, por ejemplo, con ustedes, siempre están al pendiente de las fuentes oficiales, de protección civil, de las autoridades locales. Y realmente es eso, y al final, pues agradecer a todos quienes nos están escuchando y viendo en este medio. Así es, y bueno, pues esperemos que este pronóstico que nos has dado, ¿no? Ojalá que pudiera ser que se cumpliera, aunque bueno, pues sabemos que la naturaleza no tiene palabra desafortunadamente y todo cambia, hemos visto cómo ha pasado en otras épocas, pero pues siempre hay que estar al pendiente, como dices tú, informados de fuentes oficiales y sobre todo bien alertas y bien prevenidos. Pues muchas gracias, Jorge, de nueva cuenta. Y nada más recuérdanos, la gente que se quiera ir agregar a tu comunidad de MEDMEX BCS, ¿en dónde puede hacerlo? ¿Cómo te pueden buscar? Muchísimas gracias. Sí, fíjate, me pueden buscar en Facebook como MEDMEX Baja California Sur. Ahí tengo toda la información, todos mis reportes de pronósticos meteorológicos, algunos mapas, algunos videos que voy a estar subiendo relacionados con los pronósticos para el estado durante todo el año. Y también pueden
encontrar en Twitter como @medmex, que es la cuenta nacional con la información de cualquier estado de la República Mexicana. La cuenta estatal en Twitter es @BCS, que es la cuenta de información de toda la península de Baja California Sur, desde Guerrero Negro, personas que nos están leyendo, incluso también seguidores de Sinaloa, Sonora, que quieren información local, pueden hacerlo a través de la cuenta de @medmexbcs. Y te comento que este año quiero comenzar con un proyecto que ya lo he estado manejando recientemente, es subir información meteorológica en YouTube. Van a encontrar imágenes, noticias, novedades, algunas trivias, por ejemplo. Incluso me voy a atrever a dar un tipo de como pequeños cursos o trivias de información meteorológica para quien esté interesado. Me pueden buscar en YouTube como Jorge Garza 08 y van a ver la imagen de un huracán y ese usuario va a ser mi cuenta y me pueden seguir con todo gusto. Muy bien, pues ahí en YouTube. Muy bien, pues hay muchas maneras de estar en contacto contigo. Pues Jorge, nuevamente, muchísimas gracias, muchísimo éxito también en ese nuevo proyecto personal que emprendes, ¿no? En una nueva aventura profesional y pues estamos en constante comunicación. Muchísimas gracias, Ale, la verdad es un placer. Sí, bien lo comentabas, este año me estoy mudando de ciudad, me estoy yendo a vivir a la ciudad de Hermosillo, Sonora, trabajando precisamente para una empresa de meteorología donde ya trabajé anteriormente. Y aunque no voy a estar físicamente, como les comentaba, con ustedes aquí en Baja California Sur, aquí en mi tierra, pero voy a estar de manera virtual conectado con esos nuevos medios de comunicación que se han hecho famosos durante esta época. Entonces, me pueden buscar y voy a estar más presente para ustedes. Y no los voy a dejar la información meteorológica siempre pendiente y en vivo para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Pues Jorge Garza, director de Medmex BCS, y también muchísimas gracias a usted por su sintonía. Esta entrevista también está aprovechando ya el comercial, pues está también en redes sociales, ahí en Facebook, Twitter. Bueno, en Twitter no vamos a poner el link, y en YouTube. En YouTube también la puede encontrar para que se suscriba a nuestro canal. Gracias, Jorge, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana en Un Nuevo a Fondo. Buenas noches.